Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a desarrollar un binomio al cuadrado en el que tenemos fracciones. El procedimiento no es muy difícil de hacer, es muy similar al procedimiento cuando no son fracciones. Lo que vamos a hacer es usar esta fórmula de aquí, que es cuando tenemos dentro una resta. Lo único que cambia es que en donde aparece el 2 es donde se pone el menos. Y en esta fórmula tenemos una A y una B. La A va a ser el primer término de nuestro binomio, o sea que A vale x sobre 5, y la B va a ser el segundo término. B vale 3 séptimos. Vamos a escribir esta fórmula aquí delante, pero en lugar de escribir la A y de escribir la B, vamos a poner paréntesis, de esta forma. Aquí teníamos A cuadrada, así que ponemos paréntesis al cuadrado. Aquí teníamos menos 2ab, así que ponemos menos 2, paréntesis y paréntesis. Y aquí teníamos más b cuadrada, así que ponemos más paréntesis y cuadrado. Dentro de estos paréntesis vamos a poner el valor de la letra que corresponde. El primer paréntesis es de la a, y como a vale x sobre 5, ponemos aquí x sobre 5. También este paréntesis corresponde a la a, así que también será x sobre 5. El segundo paréntesis corresponde a b. B vale 3 séptimos, así que ponemos 3 séptimos. No es necesario poner el signo menos, porque ese menos ya lo pusimos aquí afuera. Simplemente ponemos el término positivo, 3 séptimos. Y lo mismo, aquí tenemos b cuadrada, así que también ponemos 3 séptimos. Lo siguiente que vamos a hacer son las operaciones. Aquí tenemos una fracción elevada al cuadrado. De resultado nos va a quedar una fracción. Lo que vamos a hacer es poner arriba lo de arriba elevado al cuadrado, o sea, x al cuadrado queda x cuadrado, lo ponemos aquí arriba. Y en la parte de abajo tenemos 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5, que es 25, así que abajo ponemos 25. Ahora, tenemos aquí una multiplicación de dos fracciones y de un entero. Al entero lo vamos a convertir también en fracción para poder hacer la multiplicación. Y para ello agregamos un 1 debajo. Ahora, vamos a multiplicar todos los términos que aparecen en la parte de arriba y luego todos los términos de la parte de abajo. Así que ponemos el menos y ponemos una línea de fracción. En la parte de arriba vamos a poner el resultado de multiplicar todo lo de arriba. Primero multiplicamos los números, 2 por 3 nos queda 6, y la x, que está sola, la pasamos, x. Y después multiplicamos todos los números de abajo, 1 por 5, 5, 5 por 7, 35. Finalmente hay que desarrollar esta parte de aquí, que es una fracción elevada al cuadrado. Nos va a quedar como resultado una fracción. En la parte de arriba va 3 elevado al cuadrado, que sería 3 por 3, 9. Y en la parte de abajo va a ir 7 al cuadrado, que es 7 por 7, 49. Este es el resultado de desarrollar este binomio al cuadrado. Ahora intenten ustedes desarrollar este otro binomio al cuadrado, donde también tenemos fracciones, para que practiquen el procedimiento y así lo aprendan más fácil. En el siguiente video les muestro el resultado para que ustedes lo verifiquen. Si les gustó este video, den like, comenten si tienen cualquier duda o sugerencia. Todos los comentarios son bienvenidos. No olviden suscribirse a mi canal para recibir más videos como este.